Una encuesta desveló en 2022 que, por primera vez, más del 50% de la población holandesa se define como atea o agnóstica. Nada que ver con lo que pasaba a finales de los años 50 y principios de los 60, según recuerda el cardenal Willem Echt, de 71 años, médico antes de ser sacerdote, arzobispo de Utrecht. En aquel entonces las iglesias estaban llenas, hoy están a la venta en todo el país y en muchas parroquias había hasta 4 misas el domingo, una de ellas misa mayor. Pero después de 1965 las cosas cambiaron muy rápidamente, señala el purpurado. Entre 1965 y 1975, el número de personas que iban a la iglesia se redujo a la mitad. Era solo el principio de la pesadilla que ha sido el último medio siglo para la iglesia holandesa. Pese a lo cual hay signos de auténtica esperanza. Numerosos proyectos misioneros están activando las diócesis, entre los que cita las catequesis posconfirmación, los cursos alfa y la iniciativa de los domingos en familia, que buscan crear comunidad en torno a las parroquias. Eso está produciendo un leve despertar tanto a nivel de conversiones como de vocaciones. En todas las parroquias vemos cada vez más jóvenes que piden el bautismo o la confirmación, personas entre 20 y 50 años que, por así decirlo, aparecen de la nada. Monseñor Echt atribuye el desplome de la Iglesia en buena medida a la secularización que llegó con el incremento de la prosperidad, la cual acentúa el individualismo. Se diluye el sentido de la comunidad y las personas se sitúan a sí mismas en el centro y se convierten, por así decirlo, en su propio papa. Eligen su propia interpretación de la religión y sus propios valores éticos. Como resultado, pierden los lazos con la Iglesia. Esto tiene una traducción también política, porque antes imperaba la idea de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto tiene derechos inalienables. Ahora la definición y alcance de esos derechos lo asume el Estado, lo que se traduce, por ejemplo, en que la vida ahora vale menos y pone como ejemplo el creciente número de abortos y eutanasias. Lo mismo pasa con la familia, con un 40% de matrimonios que terminan en divorcio o con la imposición de la ideología de género. A largo plazo, vaticina, el experimento social de establecer un orden ético sin Dios quebrará. Pero el cardenal Echt también señala causas intraeclesiales para la descristianización que tuvieron su raíz en la evolución propia de la Iglesia holandesa. Recuerda, por ejemplo, las similitudes obvias entre el concilio pastoral que vivió la provincia eclesiástica de Holanda entre 1966 y 1970, origen de su autodestrucción, y el actual camino sinodal alemán. Él tiene claro que las reformas en sentido mundanizador no funcionan y, sin embargo, la fidelidad a la fe de la Iglesia sí. Aprendan de la Iglesia en los Países Bajos que esto es un error. Quienes crean confusión alejan a la gente de la Iglesia. No es así como la gente volverá. Quiero decirle a los obispos de otros países, no cometáis este error, no cometáis nuestro error. En las parroquias donde se proclama bien la fe y se celebra la liturgia con dignidad, las iglesias están llenas. Se trata de poner a Cristo en el centro. Cuando la gente descubra a Cristo y comprenda mejor las Escrituras, comprenderá mejor las enseñanzas de la Iglesia. Nuestro trabajo consiste en decir la verdad aun cuando sea difícil, dice en otro momento. Y si se argumenta con autenticidad, la gente se abre. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Chad, ordenación de 10 nuevos diáconos. Myanmar, posible alto al fuego. Estados Unidos, Corte Suprema estudiará ley que prohíbe tratar el cambio de género. Pasaremos después a las noticias nacionales. Profesores de religión afirman que la LOMLOE ha perjudicado la asignatura. Denuncian la desaparición de una cruz de 10 metros y 250 kilos. Madrid comienza con los trámites para aprobar la jornada partida en los colegios. Valladolid acogerá el Congreso Internacional acerca del Corazón de Jesús. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Representante de la Santa Sede interviene en la Asamblea General de la ONU. Más de 1 millón de niños rezaron el Rosario por la Paz. Catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Comenzamos con las noticias internacionales. La Iglesia en Chad tuvo el placer de acoger a 10 nuevos diáconos. Ese fue el motivo del viaje de muchos fieles, padres, amigos, autoridades administrativas de otras diócesis de Chad y de Yamena para participar en esas ordenaciones diaconales. Chad es un país en el interior del África norcentral, situado al sur de Libia y con alrededor de 6.000 kilómetros de frontera con Camerún, República Centroafricana, Níger, Nigeria y Sudán.
El obispo de la diócesis de Pala, Monseñor Dominique Tinouji, explicó los méritos de la formación que reciben los jóvenes seminaristas en las casas de formación. La formación dada por el Seminario Mayor Saint-Luc tiene como objetivo haceros apasionados por el conocimiento del Evangelio, apasionados por las enseñanzas exactas y sólidas a los amigos de Dios, apasionados por la cultura en general, afirmó el prelado. Monseñor Tinouji recomendó a los nuevos diáconos poner el servicio en el centro de sus actividades y dar a conocer a Cristo donde quiera que sean enviados, sin dejar de ser humildes en su misión. La modestia en cuestión no es sinónimo de mediocridad, subrayó el obispo de la diócesis de Pala. La humildad de la que habla el libro de Ben Sirá, el sabio, es la humildad de los hombres sabios e intelectualmente equipados y no la de los mediocres, los perezosos y los falsificadores del Evangelio, explicó. El obispo pidió a los nuevos diáconos que no se minimicen y no den a nadie la oportunidad de minimizarse en el conocimiento de las cosas y en la fe. Ante el conflicto civil que acaece en Myanmar tras el golpe de Estado ocurrido en febrero de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Nación, antes conocida como Birmania, propuso iniciar un proceso de diálogo y mediación para detener la crueldad del ejército contra la población civil que está ante los ojos de todos, para permitir a la nación reanudar una vida social, con educación, asistencia sanitaria y desarrollo. De lo contrario, se dirige hacia el abismo, expresó el representante cristiano de la Comisión, Joseph Kung. El católico de Yangon, que se desempeña como educador y fue el fundador de la primera universidad católica privada del país, indicó a la agencia Fides que es necesario que todos acepten un alto el fuego porque toda la nación saldría beneficiada, en primer lugar, la sufrida población civil y los desplazados internos, cuyo número no deja de aumentar. La nación se encuentra en estado de postración. Acudiendo a la mesa de negociaciones, las fuerzas populares podrán reiterar su exigencia de un gobierno civil. Frente a la beligerante situación, la Comisión hizo un llamamiento a entablar el diálogo, petición que también nace desde la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, la cual propuso realizar una conferencia de paz. Por tal motivo, el representante Kung aseveró que la Comisión puede desempeñar un papel de puente y ser un órgano que ayude a iniciar un proceso de diálogo y mediación, a fin de poner fin al conflicto que aflige a toda la nación. La Corte Suprema de Estados Unidos ha fijado para el mes de diciembre la audiencia de un caso clave que podría establecer un precedente a nivel nacional sobre las restricciones en torno a las cirugías de cambio de sexo y la administración de bloqueadores de la pubertad y hormonas a menores. La ley de Tennessee, firmada en 2021 por el gobernador Bill Lee, prohíbe que los médicos realicen cirugías de reasignación sexual y prescriban tratamientos hormonales a personas menores de 18 años con el fin de facilitar una transición de género. Esta ley se enfrenta actualmente a una demanda interpuesta por la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, junto a 3 familias de Tennessee representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, del Estado. Aunque el caso se refiere específicamente a Tennessee, la decisión de la Corte Suprema podría afectar a leyes similares en más de 20 estados que imponen restricciones a los tratamientos de cambio de sexo en menores. El texto legal prohíbe expresamente cirugías que modifiquen los genitales de un menor para asemejarlos a los del sexo opuesto, así como operaciones estéticas en el pecho y otros procedimientos destinados a alterar la apariencia de género. Además, se prohíbe la prescripción de bloqueadores de la pubertad con el propósito de retrasar el desarrollo natural del menor y la administración de hormonas como estrógenos o testosterona, si su fin es facilitar una transición de género. Los médicos que violen esta normativa se enfrentan a sanciones de hasta $25.000. En esta situación, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, es el encargado de defender la ley ante el tribunal, argumentando que numerosos médicos y gobiernos estatales, así como numerosos países, coinciden con la postura de Tennessee respecto a la inconveniencia de las intervenciones de transición de género en menores. De hecho, muchos que han recibido este tipo de cirugías ahora se arrepienten de ello y no tienen solución a su situación actual. Esto ha llevado a muchos jóvenes al suicidio.
2 años después de la implantación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, los profesores de religión han manifestado su descontento con los efectos que ha tenido la nueva normativa sobre su asignatura. Según los resultados de un barómetro elaborado por el Observatorio de la Religión en la Escuela y la Fundación SM, un 66% de los docentes consideran que la ley ha supuesto mayores dificultades para impartir la materia. Entre las principales quejas expresadas por el profesorado destaca la reducción de las horas dedicadas a la enseñanza de religión, así como la eliminación de su influencia en el cálculo de la nota media del curso. Un 87% de los encuestados considera esta última medida como la mayor barrera para su asignatura. Además, el 78% señala que la reducción horaria ha empeorado la situación. Los resultados del informe, que recoge las opiniones de más de 2.100 docentes de toda España, también ponen de manifiesto que los profesores de centros públicos perciben más dificultades que los de centros concertados. En los colegios públicos, solo el 31% de los docentes valoran positivamente el enfoque competencial de los nuevos currículos, frente al 54% de los profesores en la concertada. Asimismo, el informe refleja diferencias significativas entre comunidades autónomas en la implantación de la LOMLOE, también conocida como Ley CELA, mientras que regiones como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y La Rioja superan el 95% de implementación, Cataluña y el País Vasco solo alcanzan el 70%. Por otro lado, Cantabria, Galicia y Extremadura presentan el mayor nivel de críticas, donde más del 80% de los profesores señalan dificultades para la enseñanza de religión. Organizaciones civiles en defensa de la libertad religiosa han puesto en marcha acciones ante la desaparición reciente de una cruz de 10 metros y 250 kilos que coronaba la cima de un monte en el límite entre las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, España. La cruz se había instalado en lo alto del monte Udalax, a 1.120 metros de altura, en el año 1971, y habría sido desmontada en la madrugada del pasado 12 de octubre, según detalla el diario local Noticias de Guipúzcoa. La cruz ha sido retirada desde su base y en su lugar los autores han dejado una sierra y un texto escrito en la lengua local, el vascuence, que traducido al castellano dice así: podría haber sido una piedra, un pilar, un hito o un monumento conmemorativo. Podría haber sido madera, troncos, flores o plantas. Podría haber sido un águila, una cabra, un cuervo o un buitre. Podría haber sido un hacha, un picahielos, una guadaña o una hoz, pero no, es la Santa Cruz. Dado que el entorno donde estaba instalada la cruz fue declarado como espacio natural en 2016, el consistorio no prevé la instalación de una nueva cruz que fue instalada en memoria de unos montañeros fallecidos. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, OLRC, ha puesto en marcha una campaña para reclamar a la Policía Regional Vasca, la Ertzaintza, que investigue para averiguar quiénes son los responsables de la retirada del monumento erigido hace más de medio siglo. Han ido a por ella porque ha sido cerrada y han dejado un mensaje en contra de esta cruz. Detallan desde la OLRC que como organización asesora de la Comisión del Plan Nacional contra los Delitos de Odio va a trasladar esta propuesta a la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa. Para el OLRC se trata de un delito de odio contra los cristianos y debe ser registrado e investigado como tal. Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Vergara en la que solicita identificar a los responsables, a los que acusa de un posible delito contra el patrimonio histórico con el agravante de discriminación por motivos religiosos. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que estos ataques a los símbolos religiosos impulsados por el odio a los cristianos no pueden quedar impunes y denuncia que esto es solo una muestra más del ambiente de cristianofobia que se está generando en España, en línea con la ideología que el gobierno y sus socios de la izquierda radical están tratando de imponer. La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para modificar la normativa que regula la jornada escolar en los centros educativos de la región, con la intención de implementar de manera general la jornada partida. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la publicación en el portal de transparencia de la consulta pública sobre el proyecto de decreto que cambiará la regulación actual, vigente desde 2012 y 2013. Esta normativa se aplica a los colegios de educación infantil y primaria, a los que imparten también la ESO y a los centros de educación especial. La Consejería de Educación,
Ciencia y Universidades impulsa esta reforma con el fin de aumentar la capacidad de elección de las familias, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, mejorar el rendimiento académico y adaptar los horarios escolares a las necesidades actuales. La nueva regulación eliminará la opción de pasar de jornada partida a continua y detallará un procedimiento simplificado para que las familias puedan solicitar el cambio al horario partido. Esta modalidad será obligatoria en los nuevos colegios que se abran a partir del curso 2025-2026. Los centros que ya operen con jornada continua podrán mantenerla. Además, a partir del curso 2025-2026 se incorporarán los cursos de primero y segundo de la ESO en los nuevos centros de educación infantil y primaria, así como en los colegios que ya estén en funcionamiento. La Consejería de Educación está evaluando la viabilidad de esta implementación en aquellos centros que dispongan de infraestructuras adecuadas o puedan adaptarlas con facilidad para incluir estas nuevas clases y que ya cuenten con jornada partida. Los centros que reúnan estas condiciones podrán convertirse en CEIPSO, Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, permitiendo a los alumnos que finalicen sexto de primaria continuar con sus estudios en el mismo centro sin tener que trasladarse a un instituto. Entre los principales objetivos de estas medidas destacan la reducción del abandono escolar, la mejora del rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes, así como la prevención de problemas como la soledad, las adicciones o la influencia de bandas juveniles. Ya está abierta en la página web del Instituto del Corazón de Cristo el plazo de inscripción para el Congreso Internacional acerca del Corazón de Jesús, que se celebrará en Valladolid del 6 al 8 de junio de 2025. El Arzobispado de Valladolid y el Instituto del Corazón de Cristo, con sede en Toledo, son los organizadores del Congreso Cor Jesu Spes Mundi, del latín Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo. Este congreso ha ampliado recientemente su proyección internacional, incorporando a su programa a Luigi Maria Epicoco, asistente eclesiástico del Dicasterio para la Comunicación, y reunirá a arzobispos, obispos, teólogos y evangelizadores de España, Europa y América en la ciudad de Valladolid. El congreso será inaugurado el 6 de junio de 2025 con una Eucaristía presidida por el obispo de Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, y concluirá el 8 de junio coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, con la misa que presidirá el nuncio apostólico Bernardito Auza, máximo representante de la Santa Sede y del Papa en España. La ponencia de clausura titulada Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo correrá a cargo del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. La noche antes, el prelado vallisoletano presidirá la vigilia de Pentecostés en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. El Arzobispado de Valladolid y el Instituto con sede en Toledo, como organizadores del Congreso, ofrecen a los congresistas 3 modalidades de inscripción y un descuento especial para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. La organización dispone de un número limitado de 200 plazas de alojamiento que serán asignadas a los congresistas por riguroso orden de inscripción en 3 emplazamientos diferentes: el Centro de Espiritualidad, el Seminario Diocesano y el Colegio de los Maristas. El arzobispo Gabriel Ecaccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, intervino en la Asamblea General de la ONU dedicada a los efectos de las radiaciones atómicas para reiterar la alarma del Vaticano ante el riesgo significativo de una emisión incontrolada de radiaciones ionizantes en relación con la central nuclear ucraniana y también con la de Kursk, Rusia. Ante esta situación, Monseñor Ecaccia explicó que requiere atención y acciones urgentes para mitigar los riesgos asociados a las instalaciones nucleares en zonas de conflicto, garantizando que la seguridad de las personas y de nuestra casa común sea una prioridad. Los tratados TPNW y CTBT son, por tanto, instrumentos esenciales para prevenir y reducir la exposición a radiaciones nocivas, salvaguardar nuestro entorno común y proteger a las víctimas inocentes de los efectos de las radiaciones atómicas. También en el contexto de la 79 Asamblea General de la ONU, el representante del Vaticano se dirigió a la comunidad internacional para pedir, en nombre de la Santa Sede, una acción decisiva para el alivio de la deuda de los países en situaciones especiales, como los menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral o los pequeños estados insulares en desarrollo que luchan por conseguir un desarrollo y asegurar un futuro próspero para sus pueblos.
Tras la invitación del Papa Francisco, más de 1 millón de niños en todo el mundo se han unido a la iniciativa 1 millón de niños rezando el rosario para rezar por la paz y la unidad, una iniciativa respaldada, como cada año, por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Según los datos de la página web oficial, se han registrado un total de 1.135.945 niños de más de 150 países. Las cifras reales son con toda seguridad mayores, según afirma ACN, dado que muchos no se registran por esa vía o tienen dificultades para acceder a Internet. El país con mayor número de niños registrados en la web oficial fue Nigeria, con 200.209, seguido de Filipinas, 162.684, Polonia, 151.365 y Brasil, 75.579. También se encontraban regiones en conflicto como Ucrania y Gaza y lugares tan lejanos como Micronesia y la Antártida. Todos los países de América del Sur, donde el amor a María es muy grande, aceptaron la invitación del Papa. En Argentina, por ejemplo, se distribuyeron 10.000 dípticos con los misterios del Rosario, traducidos por primera vez al sistema Braille. Representantes de los asuntos religiosos del país expresaron su apoyo a la campaña, que contribuye a concienciar y revitalizar el rezo del Rosario, uno de los signos más representativos del amor que las generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su madre, María. El Papa Francisco reflexionó en la audiencia general sobre los dones que el Espíritu Santo concede a los cónyuges que lo invocan, haciendo de su unión un matrimonio construido sobre roca. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre hizo referencia a la doctrina de San Agustín, quien partió de la revelación de que Dios es amor y enseñó cómo el Espíritu Santo ilumina especialmente el sacramento del matrimonio. A continuación, el Papa Francisco indicó que el Padre es, en la Trinidad, el que ama, la fuente y el principio de todo. El Hijo es el que es amado y el Espíritu Santo es el amor que los une. De este modo, precisó que el Dios de los cristianos es un Dios único, pero no solitario. La suya es una unidad de comunión y de amor. Allí donde entra el Espíritu Santo, continuó el pontífice, renace la capacidad de entregarse. Algunos padres de la Iglesia latina afirmaron que siendo don recíproco del Padre y del Hijo, en la Trinidad el Espíritu Santo es también la razón de la alegría que reina entre ellos. Precisó también que esta unidad no es un objetivo fácil, y menos en el mundo actual, pero esta es la verdad de las cosas tal y como el Creador las concibió, y por tanto está en su naturaleza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.